Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en esta mañana agradecidos. Y hacemos esta oración, aún sabiendo que ya estás aquí, te hemos invocado cuando iniciamos el servicio, solo para pedirte que tu palabra no vuelva a ti vacía y que haga en los corazones en conformidad con el propósito que la has enviado. Que nos edifique, nos aliente, nos exhorte, nos amoneste, y de esta forma podamos seguir caminando en la senda que tú has establecido para poder alcanzar la salvación a la cual hemos sido llamados. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, mis amados, ha pasado un tiempo ya que comenzamos a hablar de este tema de peregrinos, ¿no? De hecho, les anuncié que venía unas cuantas semanas que tenían ciertas actividades particulares y por lo tanto no íbamos a poder como que continuar rápidamente con la prédica, con la serie pues de esta de peregrinos. Esta sería la segunda prédica. Entre eso pues estuvo el ayuno congregacional, estuvo el culto misionero. Así que, mis amados, hoy vamos a seguir peregrinos número 2. Esa frase peregrinos la tomamos de la serie anterior que habíamos llamado extranjeros y peregrinos, y no voy a repetir, solamente voy a como que a sintetizar bien simple, vamos a decirlo de esa forma, porque son temas que se pueden explotar. Pero esa frase extranjero y peregrinos la asociamos, ¿no? Esa es nuestra condición de ser extranjeros y peregrinos, que siendo extranjeros tenemos una comisión hacia afuera, porque somos embajadores de Jesucristo sobre la faz de la tierra, ¿no? Musius aquí en la tierra porque pertenecemos al cielo, pero tenemos una encomienda aquí porque nos ha sido dada una dignidad de embajador y debemos predicar y anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Y en lo que se refiere a peregrino, establecimos, oye, somos peregrinos porque no somos de aquí, vamos hacia donde realmente pertenecemos, que es el cielo, es con Jesús. Y nuestro peregrinaje implica una tarea hacia nosotros mismos de crecer en la fe a la cual hemos sido llamados. Y cuando terminamos, pues, extranjeros y peregrinos, que lo vemos muy por encima, vamos a decir así, cada uno de los dos aspectos, les dije, ahora nos vamos a meter más en profundidad con peregrinos. Y la primera prédica de esta les hice ver: el peregrinaje inicia en un momento específico, cuando tienes un encuentro personal con Jesús. Y una vez que tienes ese encuentro personal con Jesús, que naces de nuevo, hasta que no nazcas de nuevo, no has iniciado tu peregrinaje. No existe tal cosa como que, no, es que yo estuve con Él desde que nací. Bíblicamente hablando, el Señor da testimonio que desde el vientre allí estuve contigo. Los demás hemos tenido que tener un encuentro personal con Él en algún instante de nuestra vida. Ahí inició nuestro peregrinaje. Y una vez que inicia nuestro peregrinaje, necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Una de las porciones que citamos, y es la que voy a tomar como emblema para esta serie de peregrinos, está en 1 de Pedro capítulo 2 versículos 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pedro, que por cierto es quien nos llama extranjeros y peregrinos, nos enseña en su epístola que es nuestro deber anhelar, querer, desear leche espiritual no adulterada, con el propósito que crezcamos para salvación. Básicamente Pedro lo que está diciendo es: usted es un bebé, niño en Cristo, y al igual que el bebé físico, usted requiere la leche materna
para poder crecer sano. Usted requiere ser amamantado con el propósito de que pueda nutrirse y crecer y desarrollarse. Lo mismo sucede en el campo espiritual. En esa primera prédica nos dedicamos a hablar un poco de esa leche espiritual no adulterada y mostrar que es la palabra de Dios. La palabra tiene poder en sí misma para nutrirnos y hacernos crecer. Ahora, Él dice para que crezcamos para salvación. ¿Qué es eso de crecer para salvación? Vamos a ver lo que dice Pablo en 1 Corintios 3, del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Precisamente, cuando les hablaba pues hace unas semanas atrás de que es la palabra la que nos nutre y nos hace crecer, cuando usted estudia la palabra, aprendemos de ella a propósito de esta vida espiritual que hemos emprendido, de este, si lo pongo a semejanza de Israel, de este caminar nuestro en el desierto. Nos sacó de Egipto, que representa el mundo. Fuimos bautizados en agua, simulando el paso del Mar Rojo, y entramos al desierto. Y debemos peregrinar por el desierto hasta llegar a Canaán, la tierra prometida. Y allí nuevamente tendremos que atravesar un río. Ese es el proceso de muerte física al cual todos estamos sujetos, salvo la última generación. Valga aquí un paréntesis, solamente como a título de conocimiento. Jordán significa el que desciende, y el río Jordán desemboca en el mar muerto, el que desciende a la muerte. El río debe detenerse para que no seamos arrastrados hacia el mar muerto, sino que podamos pasar al otro lado, a la tierra prometida. Y llegará el momento para eso, pero ahora estamos atravesando el desierto. Y de acuerdo a esto que hemos leído de Pablo, Pablo nos enseña, usted, no importa su edad cronológica, en el momento que conoce a Cristo, usted es un bebé en Cristo. Y bien interesante, ¿no? La palabra nos permite inferir, y por eso les decía que de la palabra aprendemos con esta iglesia en particular, porque esta es una iglesia que en conformidad como nos revela el desarrollo de esta primera epístola, una iglesia poderosa, una iglesia donde los dones se estaban manifestando y donde el poder de Dios era claro y visible, pero sin embargo era una iglesia novata, neófita, donde muchas de las personas que componían la iglesia, Pablo le dice, ustedes son carnales, y por eso no les he podido hablar en profundidad de Cristo. Y les dice, no solamente que son carnales, no, le dice, aún lo son. Es decir, yo los fui a visitar, yo fundé la iglesia, yo les enseñé la palabra, me fui porque tenía que fundar otras iglesias, sé de ustedes de oídas y del reporte que me traen aquellos que los visitan, y hoy puedo decir que siguen siendo tan carnales como cuando los fundé. Y por lo tanto me veo obligado a darles leche y no vianda, no comida sólida. Ahora, aquí hay muchas cosas que pudiéramos como que de ahí inferir, discernir, estudiar, pero básicamente, ¿no? Como estoy hablando de crecer para salvación, lo que quiero que entiendas, especialmente para aquellos
Pues como mayoritariamente tenemos un encuentro con Cristo básicamente en nuestra edad adulta, temprana o ya tardía, pero en nuestra edad adulta, nos es como difícil entender eso de que espiritualmente soy un niño, un bebé, que no sé nada de las cosas espirituales. Porque como arrastro toda una experiencia de vida, pienso que esa experiencia de vida de alguna forma me sirve para este nuevo camino que voy a emprender, y realmente no te sirve para nada. Mucho de lo que ellos eran seguían siendo en medio de la iglesia. Y aunque Pablo no habla de cosas pecaminosas, vamos a decir grandemente pecaminosas, porque si hablamos de cosas grandemente pecaminosas como la fornicación o la idolatría o la hechicería o cosas semejantes a esta, conforme dice 1 Corintios 5 exactamente, no estamos hablando de que eres carnal, estamos hablando de que no eres cristiano en realidad. Puedes estar en medio de nosotros, pero no eres de nosotros, porque sigues practicando el pecado, y los que practican el pecado no son de Cristo. Cuando Pablo habla de carnales, está hablando de ciertas conductas, yo no sé si decirlas menores, porque finalmente la paga del pecado en general es la muerte, pero vamos a decir que no son escandalosas, por decirlo de alguna manera, y esas prácticas te hacen carnal. La manifestación de estas, en el caso de los hermanos de Corintio, está en celos, en contiendas, en disensiones, es decir, en pleitos. No solamente en pleitos en cuanto a posiciones quizás hasta doctrinales, sino en cuanto a el respeto y el adherirse a algún liderazgo en particular. Si usted sigue leyendo la epístola, Pablo, una de las cosas que le va a reclamar o decir, ¿qué importa que usted diga que es de Pablo, que es de Apolos, o que yo soy de Cristo, porque usted quiere ser como que el más? Si realmente ni Pablo ni Apolos eran absolutamente nada. Esta conducta, le decía Pablo, usted es un carnal. Y es bien interesante esto, ¿no? Y aquí voy a insistir, muchas veces se lo he dicho. Tus acciones hablan tan alto que no me dejan escuchar lo que dices. Porque usualmente nosotros usamos el verbo y nos presentamos de una determinada forma, y está bien, escuchamos, pero luego nuestros ojos van a ver qué estás haciendo, porque es tu conducta la que va a decir realmente si estás maduro en el Señor, o si sigues siendo un bebé en Cristo, o si no eres cristiano en absoluto, aun cuando estés en medio de nosotros. Porque, y vamos a decir, recalco sobre esto, porque muchas veces la gente piensa, pero pastor, es que hay cristianos carnales, y piensan que el cristiano carnal es el que anda en fornicación, el que anda en borracheras, el que anda, pero viene a la iglesia y está con nosotros y canta y levanta las manos y ora. Ese no es cristiano carnal, ese es un lobo disfrazado de oveja metido en medio de nosotros. Así está escrito. Y eso es la importancia de conocer la Escritura. Cuando tú no conoces la Escritura, actúas quizás movido por el corazón, y la persona que se encuentra en esta condición, pero ay, pobrecito pastor, ay, hay que entenderlo, ay, pastor, las hormonas, ay, pastora. Menos mal que la Biblia no dice te vas a dejar guiar por las emociones, sino te vas a dejar guiar por mi palabra y por mi Espíritu Santo. Entonces, en medio de la iglesia están los cristianos maduros, donde todos deberíamos estar, especialmente si tienes tiempo en el Señor, tiempo cronológico en el Señor. Están los carnales, muchos de ellos chamiviejos, como les digo yo, porque tienen años en el Señor y no han crecido, pero el Señor los considera carnales, todavía niños en Cristo, siguen siendo parte de nosotros. Cuando se presenten delante del tribunal de Cristo, probablemente su obra toda sea quemada y sean salvos así como por medio de fuego. Y luego están también en medio de nosotros los que realmente no son cristianos, aunque se presentan como tal. Pablo va a confirmar esto nuevamente en Hebreos. En Hebreos 5, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios,
Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí Pablo, de una manera bien clara, le dice a estos hermanos judíos que querían regresarse a la ley: ustedes tienen tanto tiempo en el Evangelio que ustedes ya deberían ser maestros. Es decir, ustedes tendrían que estar enseñando a otros. Ese es el deber ser en medio de la iglesia. ¿Sabes? Jesús enseñó a 12, predicó a muchas personas, atendió a muchas personas, pero 12 era su círculo íntimo. Y los discipuló y los crió, vamos a decir, en el Evangelio, los capacitó para que ellos pudieran enseñar a otros. Es una cadena donde cada quien cumple esa tarea, esa labor, donde cada uno de estos hombres está capacitado. En las iglesias piramidales, donde el pastor está arriba y no hay nadie con él, entonces el pastor tiene que atenderlos a todos. Y esa no es la idea. La idea es que cada uno se vaya capacitando y se convierta a su vez en maestro. A lo mejor llega a ser también un pastor o un anciano de la iglesia, y junto con el pastor se coloque al lado, hacen equipo y vamos ministrando a otros que todavía son niños en Cristo. No para mantener los niños en Cristo toda la vida, no, para que crezcan y también se hagan adultos y también formen parte de aquellos que ya después de tanto tiempo deberían ser maestros. Cuando ha pasado tanto tiempo y no eres maestro, Pablo dice, tienes necesidad de que se te vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Hay que darte leche y no se te puede dar alimento sólido. Y es bien interesante, ¿no? Esa declaración de Pablo allí, porque unos versos más adelante él va a enumerar, porque no lo explica, solamente lo enumera, a qué leche se está refiriendo, cuáles son esos fundamentos de la doctrina de Cristo, en los cuales ya tendríamos que ser versados y ser maestros. Porque cuando usted ve la lista, quizás usted la va a ver y se va a decir, wow, a mí como que me falta, ¿no? Porque es el arrepentimiento de obras muertas, es la fe en Dios, es la resurrección, es el juicio eterno. Cosas de las cuales quizás usted dice, oye, pero como que me falta aquí, me falta allá. Quiere decir, en lo que es fundamental, en lo que es aún leche, necesito crecer, necesito convertirme en maestro. Ya ando queriendo, quizás, no sé, de saber de genealogías y saber de sacerdocios y saber de cualquier cantidad de cosas que son interesantes y nos nutren y nos hacen crecer, pero tengo que tener el fundamento claro para trabajar y construir sobre el fundamento. Entonces sí hay que crecer para salvación. Y vamos a entendernos aquí qué significa crecer para salvación. No quiere decir que la salvación es por obras, como que yo tengo que hacer algo para ser salvo, porque no es así. La salvación es totalmente gratuita. El Señor la compró para nosotros y nos las entregó. Y una vez que el Señor nos las da y uno la recibe, uno tácitamente le está diciendo al Señor, yo acepto que tú me compres. Porque ahí quizás es donde hay no voy a decir el único, no, pero hay como que algo que hay un corte. Es decir, tú me diste la salvación, pero yo sigo siendo yo, ¿no? Entonces voy a agarrar esta salvación que tú me diste, como ahora es mía, pues yo la manejo como yo quiero y no me la puedes quitar, porque si me la quitaron y yo tuviera que hacer algo, entonces es por obra, entonces no es como tú dices. Y por ahí nos vamos, ¿no? En ese razonamiento que de alguna manera tergiversa lo que otras partes de la palabra enseñan.
Todo aquel que acepta ese regalo de salvación que Jesús ofrece, al aceptarlo, automáticamente se convierte en propiedad de Cristo. Él nos compró con su sangre. Por lo tanto, le debemos obediencia, conforme a la prédica de la semana pasada. Le debemos obediencia. La salvación no es por obras. El Señor nos da la salvación y nos dice: tú quieres ser salvo, vete conmigo y yo te voy a dar salvación. Sí, yo me voy contigo, Señor, perfecto. Para que te quedes aquí conmigo tienes que obedecerme, porque si no me obedeces es como que te volvieras atrás, dejaras de ser de los míos, diría el Señor, porque la obediencia nos caracteriza. Entonces, esto de crecer para salvación, básicamente Pedro lo presenta de esta manera: la salvación la tenemos, pero no se ha manifestado. Debemos anhelar ese momento en que se va a manifestar, y mientras anhelamos ese momento en que se va a manifestar, le obedecemos en sus mandatos y en sus preceptos. Tomamos la palabra y la hacemos nuestra, la metemos acá en nuestra cabeza como nuestro nuevo software, ya no es del mundo, y vamos a ir creciendo para salvación. Si lo vemos en otras palabras, también de Pablo, pero ahora hablándole de los colosenses, dice Colosenses 3, versículos 9 y 10: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Básicamente Pablo le está diciendo a los hermanos de Colosas: tú y yo tenemos un viejo hombre que está radicado en nuestro cuerpo, en este cuerpo de muerte que nos sirve de transporte para arriba y para abajo acá en esta tierra, pero que no va a heredar el reino de los cielos. Allí en ese cuerpo está anclado tu viejo hombre. Ese viejo hombre está viciado, y de ese viejo hombre, por el poder de la salvación que Jesús nos ha dado, nosotros podemos despojarnos de él para revestirnos de uno nuevo. Ese nuevo está dentro de nosotros, en el alma, en el espíritu, donde también está el Espíritu Santo de Dios, lo que nos convierte en su templo. Allí está el nuevo hombre. Y fíjate qué nos dice de este nuevo hombre: está hecho conforme a la imagen del que lo creó. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. De nuevo, la idea de crecimiento. Creado a la imagen quiere decir a la imagen de Dios, este nuevo hombre perfecto, pero todavía no se manifiesta. Debe manifestarse, y se va a ir manifestando cada día un poquito más, en la medida que nos rendimos a Cristo, hacemos su voluntad y la cumplimos, en la medida que estamos dispuestos a poner a un lado el viejo hombre y darle paso al nuevo que se está renovando hasta que llegue al conocimiento pleno. Esto quiere decir, mis amados, que la gente a nuestro alrededor nota nuestro crecimiento. La gente a nuestro alrededor puede percibir lo que realmente somos, nuestra entrega, nuestra dedicación, porque es notorio. Si usted ve en la Escritura, Pedro
Usted ve a un Pedro, primero con un acto de valor, pero en la carne. Cuando fueron a poner preso a Jesús, saca la espada, le corta la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote. El Señor le reprende, sana a Malco y le vuelve a pegar la oreja milagrosamente. Y cuando lo arrestan, todos huyen, incluyendo a Pedro. Un poco más adelante vamos a ver a Pedro negando al Señor, inclusive con juramento y maldición. Como que no hubiese esperanza para Pedro. Ese era el viejo hombre de Pedro, viciado con sus engaños y sus hechos del mundo, de la carne. Pero luego, cuando el Espíritu de Dios viene sobre ellos con poder en Hechos capítulo 2, y habiendo sido regenerados en Juan 20 y ahora llenos de poder en Hechos capítulo 2, se levanta en medio de una gran multitud y comienza a testificar de aquel Cristo que hacía 50 días habían negado con juramento y con maldición. ¿Por qué ese cambio? Porque vamos creciendo, porque nos vamos renovando hasta el conocimiento pleno. Vemos a un Pedro posterior, ya bien anclado en el Evangelio, de renombre en medio de la casa del Señor, pero todavía con necesidad de seguir creciendo. Y frente a algo novedoso que no se había considerado en principio, pero que comenzó a surgir a cierto punto, que tenía que ver con los judaizantes que decían: los gentiles no pueden ser parte de la iglesia, tienen que hacerse primero judíos para después ser parte de la iglesia, seguidores de Jesús. Pablo, Bernabé mostraron a los apóstoles y a la iglesia en Jerusalén que tal cosa no era necesaria por revelación del Espíritu Santo, y todos convinieron en que era así, aún el mismo Pedro. Pero sin embargo, en el relato de Gálatas, que pudo haber sido anterior al concilio de Jerusalén, vemos a un Pedro que cuando los de Santiago, uno de los hermanos de Jesús principales de la iglesia de Jerusalén, venían, se ponía de parte de los judaizantes. Y Pablo dice: me vi en la necesidad de reprenderlo delante de todos, porque su conducta no era la correcta. Y esto es, desde la perspectiva de lo que estamos hablando, importante, porque marca cómo nuestro crecimiento o decrecimiento pudiera venir sobre nuestra vida espiritual. Es decir, no es como la cronológica que siempre vamos a crecer, queramos o no. A lo mejor creces y te conviertes en un gran bobo grande, pero vas a seguir creciendo, no lo puedes evitar. Pero cronológicamente, espiritualmente, no sucede eso. No. Si comienzas a adoptar actitudes que no son correctas, puedes comenzar a caminar hacia atrás. La reprensión de Pablo no estuvo con el propósito de humillar a Pedro, sino con el propósito de hacerle ver a uno que podía ser mentor de Pablo: no debe ser así, Pedro. Y Pedro lo terminó reconociendo. Pablo tenía razón. Y Pedro, vamos a decir, en ese aspecto de su vida, retomó, vamos a decir, lo que el Señor demandaba y siguió en su proceso de crecimiento. Cuando llegó el tiempo de ser martirizado, les dijo a sus verdugos: no me crucifiquen como crucificaron al Maestro, porque no soy digno de morir como Él murió. Y pidió que lo crucificaran cabeza hacia abajo, lo cual obviamente significaba pues una muerte muchísimo más rápida por todo lo que es ese sufrimiento en la cruz. Y fue complacido y lo crucificaron boca abajo.
Cada uno de nosotros tiene que ir creciendo. No puede ser el mismo de ayer, ni tampoco vas a ser o debes ser el mismo de mañana. Cada día debes crecer un poco más y parecerte más a Él. Voy a aprovechar que Atilio no me está escuchando. En Barrancas hay mala señal. Difícil que los hermanos se conecten allá, pero de seguro alguien le terminará diciendo. Eventualmente converso con él, o converso con personas que han estado por allá o que saben algo de él, y siempre pregunto, ¿no? Porque en algún momento, pues, mi hermano Atilio, convertido de corazón y con celo por el Señor, pues ahí en Barrancas yo le decía: si usted va a Barrancas, usted tiene que aguantar a Atilio. Si usted aguanta a Atilio, usted se queda en Barrancas y pasa la prueba. Y en estos días preguntaba por él y la persona decía: pastor, Atilio está cambiado. Wow, pastor, eso es parece un papá. Y gloria a Dios, mi hermano está creciendo. Su ser interior, su nuevo hombre, creado a la imagen o conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Creo que para aquellos que lo han visto, aún físicamente ha adoptado esta actitud. Hoy tiene una barba así como los profetas, una barba blanca que le cuelga. Amados, es menester que crezcamos para salvación. Segunda de Corintios 3:18 lo dice de esta forma: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, mis amados, que se espera de nosotros rendición a nuestro Dios, para que Él pueda operar y trabajar en nuestras vidas y cada vez nos parezcamos más a Él. Peregrinos, con el fin de mostrar con nuestra conducta la obra de Dios en nosotros. Usted y yo, vamos a ponerlo en términos más simplistas y vamos a decirlo así: usted y yo no nos portamos bien para ser cristianos, nos portamos bien porque somos cristianos. Es decir, primero el Señor hizo el cambio en nosotros, el nuevo nacimiento, el Espíritu de Dios en nosotros, y ahora nosotros sabemos que tenemos una responsabilidad para con Él y debemos mostrarla para con todo el mundo. Y todo el mundo tiene que poder saber: este fulano, esta fulana son hijo, hija de Dios. Porque se muestra. Y el Espíritu obra en nosotros y nos transforma de gloria en gloria a la misma imagen del Señor. Algunos de ustedes que tienen años escuchándome saben que les he comentado, ¿no? Son dos que he leído, testimonios, pero de seguro son muchos más. Una mujer se consigue a un niño en una tienda, el niño observa unos zapatos, no tiene zapatos, la mujer se compadece, lo hace entrar a la tienda, pide agua, le lava los pies, pide medias, pide zapatos, le compra medias, le compra zapatos. El niño no puede creer lo que está sucediendo. Todo termina y el muchachito le pregunta a la mujer: ¿usted es la esposa de Dios? Porque en su mente concebía que únicamente Dios podía hacer algo como eso. Un hombre de negocios corre raudo por el aeropuerto, el vuelo, están a punto de perderlo. Tropiezan a una persona, un niño que tiene un poco de manzana, ciego, y todo el mundo sigue corriendo, pero este hombre, la conciencia no le deja, se regresa, comienza a recoger las manzanas, poner todo en su sitio. Los amigos lo comienzan a apurar y él les dice: díganle a mi esposa que agarro el siguiente vuelo. Y se queda ahí con el muchachito terminando de acomodar todo. Cuando todo termina, esta personita le pregunta: ¿tú eres Jesús? Porque en su mente solamente concebía que Jesús podía hacer algo como eso. Nuestras acciones determinan frente a los demás la imagen que reflejamos de nuestro Señor.
No es algo solamente, vamos a decir, a nivel teórico, a nivel del papel que estamos aquí viendo. Es algo práctico, algo que se refleja. Y tú no lo puedes, pues quizás puedes ser un buen actor, por cierto, ¿no? Y puedes ser un hipócrita y mostrar lo que realmente no eres, un sepulcro blanqueado. Pero cuando somos honestos con nosotros mismos y sinceros y nos rendimos delante del Señor, por el accionar del Espíritu Santo, vamos a reflejar aquello que el Señor nos demanda y que tú y yo sabemos que no es nuestro. Que cuando alguien lo logre ver y de alguna manera lo alabe, vamos a usar esa palabra en el contexto que corresponde, tú rápidamente le vas a dar la gloria a Dios, porque tú sabes, eso no es mío. Oye, parece que fuera mío, ¿no? Pero es que todo lo bueno que en mí hay, eso lo puso Jesús. Ese es el reflejo de Jesús. Si tuvieras, no voy a decir mi verdadero yo, porque mi verdadero yo es ese yo espiritual. Mi antiguo yo, ahí sí vieras, tú sabes, ¿no? Las costuras se comienzan a ver y feas. Todo lo bueno que hay en nosotros lo ha colocado Jesús. Este proceso de crecer en salvación tiene un nombre. Vamos a decir, teológicamente tiene un nombre. También lo voy a tomar ahí de la epístola de Pedro, y eso se llama santificación. Antes de leer la porción que está en primera de Pedro capítulo 1, quiero explicarte algo a grosso modo. Cuando tienes ese encuentro con Cristo, el Espíritu de Dios viene sobre ti y te hace nacer de nuevo. Por cuanto has nacido de nuevo en ese entregarte a Cristo, arrepentido, lo primero que haces es bautizarte. Si no te has bautizado, tienes que bautizarte. Pastor, es que no sé si lo voy a hacer bien. No lo vas a hacer bien. Te lo voy a decir de una vez. No lo vas a hacer bien. Pero el Espíritu te va a ayudar. En cada una de esas caídas, el Espíritu te va a ayudar para que te levantes y sigas adelante. Porque no es con tus fuerzas, ni es con espada, ni es con ejército, es con el Espíritu Santo de Dios. Pero tienes que bautizarte, porque el Señor demanda: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pastor, estamos en pandemia. Usted solamente habla conmigo, uno de los ancianos de la iglesia. El bautisterio no está en pandemia. Aquí está, lo vamos a recibir y lo vamos a bautizar. Créame, todo lo que tienes que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Naces de nuevo, eres salvo. Eso no va a cambiar. En la medida que nuestra fe permanezca en Él, no va a cambiar. Pero ahora tengo que crecer en Él. Tengo que dejar de ser cristiano carnal para convertirme en cristiano maduro, dejar de ser niño en Cristo para convertirme en maestro. Ese proceso se llama santificación. Por cierto que la santificación tiene dos aspectos. Uno inmediato, porque solamente porque el Espíritu Santo de Dios está dentro de ti eres santo, pero un proceso o una otra cara que es un proceso donde la santidad se va a reflejar. Esa primera epístola de Corintios comienza a los santos de Corintios, y después Pablo les dice: ustedes son los niños en Cristo carnales. Uno dice: ya va, ¿cómo que son santos y son carnales? Es que la santidad, por un lado, es inmediata, porque el Espíritu te visita y te hace santo, pero por otro lado tiene que evidenciarse, y ese evidenciarse hacia los demás es el proceso de santificación. Déjame decirlo o leerlo, pues, y ponerlo en palabras de Pedro. Primera de Pedro 1, del 13 al 16, dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo,
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Si usted conoce un poco el Antiguo Testamento y lee todas las demandas de santidad y de moralidad que Dios le demanda a Israel, ahora que estamos en un nuevo pacto donde el Señor ha subido los estándares, ¿usted creería que el Señor a su iglesia le iba a demandar menos de lo que le demandó a la nación de Israel? Imposible. Si Él les demandó a ellos santidad, bueno, permítanme decirlo porque estoy hablando como que si usted supiera. Cuando dice, porque escrito está, se está refiriendo a que está escrito en el Antiguo Testamento. No que alguno de los de la iglesia había escrito eso, no. En el Antiguo Testamento, en los libros del Pentateuco, en la Torá, Moisés escribió que el Señor demandaba santidad. Sed santos porque yo soy santo. Así que la demanda para la iglesia va a ser la misma. Si ellos, que no tenían el Espíritu Santo de Dios dentro de ellos, se les demandaba santidad, ¿cuánto más a nosotros que tenemos el Espíritu Santo de Dios en medio de nosotros? La iglesia no lo entiende al revés, ¿no? Como que tranquilo, la salvación no se pierde, así que tú puedes hacer o deshacer y ya te bautizaste, ya creíste, estás seguro. Hay todo un tema con esto de la salvación no se pierde. Yo pudiera consentir contigo el decir la salvación no se pierde siempre y cuando conserves la fe del principio. Y si conservas la fe del principio, vas a ser movido a santidad. Eso no es negociable. No se te va a mover a otra cosa que no sea santidad. Y la manifestación de esta santidad, ¿por qué? Porque papá es santo y sus hijos también lo son. Papá no tiene ovejas negras. Todas son blancas, gorditas y bonitas y santas. Santas. Porque Él es santo. Fíjate cómo lo expresa. Y de alguna manera nos conecta con lo que ya te vengo diciendo de la prédica de la semana pasada. Pedro dice, como hijos obedientes. Alguien cuando lee esto, ¿no? Porque siempre están, digamos, las personas que, analizan, pues, y piensan y todo lo demás. Es lo propio para que podamos aprender y todo. Pero vamos a decir, estos que utilizan estas habilidades que Dios les ha dado para ver cosas que no hay o para tergiversar, ¿no? Dice, si me dice que como hijos obedientes, no tendría necesidad de decir eso si todos los hijos fueran obedientes, ¿no? Seguramente también hay hijos desobedientes. Pero hijos finalmente, y se van con todas las promesas que tienen los hijos. Pero es que resulta que el hijo desobediente, según dice Hebreos capítulo 12, no va a heredar. El hijo desobediente va a ser, según dice Romanos 11, desarraigado del árbol, del olivo natural, donde fue metido en contra de la naturaleza. Entonces, decir hijos obedientes pudiera ser redundante. No está queriendo decir que hay hijos desobedientes. Lo que está queriendo decir es que como somos hijos, nuestra condición de hijos lo manifestamos con la obediencia. ¿Y obediencia a qué? No te conformes a los deseos que antes tenías estando en tu ignorancia. Cualquier deseo, y sobre todo, vamos a decir elementos que son costumbres en medio del accionar del mundo, ¿no? De la sociedad. Como por ejemplo este asunto del tener los novios o las novias, ¿no? Y andan entonces pues como casanovas o picaflor, buscando a ver, ¿será o no será? Como quien deshoja una margarita. Por decir una de tantas de estas
deseos que se tenían antes estando en nuestra ignorancia. Deje de estar pensando en el novio y en la novia y póngase a buscar de Dios. Primero el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Porque en ese buscar novio o novia puede como que írsele la mano y terminar donde no debe terminar, y ya allí estaríamos hablando de una gran pecaminosidad escandalosa que le aparta de la comunión con Dios. Los hijos obedientes no es que no tienen deseos, sí los tienen, pero no se conforman esos deseos porque saben que esos deseos son frutos de la ignorancia, sino que levantan la mirada, levantamos la mirada, vemos a papá que es santo y por lo tanto nosotros procuramos la santidad en toda nuestra manera de vivir. Esa es la demanda del Señor. Eso es crecer para salvación. Soy salvo, y de seguro lo eres. El Señor te visitó, naciste de nuevo, bajaste de las aguas, hay ese gozo, hay ese primer amor. Pero para el resto del mundo eres exactamente igual que cualquier otro ser humano. ¿Cómo muestras esa salvación? Con tu conducta, con tu carácter, con tus obras, que son obras dignas de arrepentimiento. Voy a terminar esta parte aquí. Quisiera un poco hablar, porque he venido como que sosteniendo esa forma, vamos a decir así, de en cada prédica hablarles de algún galardón. Y le pido a los músicos que puedan pasar y ya me estén acompañando aquí. Este galardón está reservado para todos aquellos que alcancemos la victoria, permaneciendo en fe y en santidad, creciendo para salvación. 1 Corintios 15, 51 y 52. Y voy a tomar esta porción porque de alguna manera quiero como marcar la importancia de lo que celebramos el domingo pasado. Tuve la oportunidad de estar ahí con la célula de Lima el domingo pasado, en ese primer servicio que estaban haciendo, y era precisamente porque era el domingo de resurrección. Entonces voy a como que a tomar esto como porque quiero conectar con ese domingo de alguna forma, ¿no? Lo más importante para la iglesia es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es base angular de nuestra fe. Y en 1 Corintios 15, 51 y 52 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pastor, ¿cómo es que esto es una recompensa? Claro que lo es, mi amado. Yo creí en el Señor ya hace 37 años. Tenía 19, a punto de cumplir los 20 años. Y yo puedo testificar, sé que no soy el único, ¿no? Pero como no me quiero meter con nadie, lo voy a testificar yo. Amado, ya no soy el mismo de antes, ¿no? Ayer estuve con mi esposa, estuvimos haciendo un poco de mantenimiento ahí en la casa. Y cuando terminamos, nos vimos la cara y dijimos: wow, ya no somos los mismos de antes. Porque este cuerpo exterior se va desgastando y las fuerzas no son iguales, la salud no es igual y se va desmejorando poco a poco, pero va sucediendo, va envejeciendo. Usted agarra las fotos, puede agarrar las fotos suyas, pero como uno casi nunca se ve uno mismo, ¿no? Pero esta semana falleció el príncipe de Inglaterra, el esposo de la reina,
Este año el hombre cumplía 100 años. Nació en 1921 y murió ahorita en el 2021. Y obviamente comenzaron a salir las fotos. Usted ve las fotos del hombre joven y ve las fotos recientes después de este año y dice, wow, casi que ni se parece. Oye, pero eso no le va a pasar solamente a Felipe, no, así se llamaba, nos va a pasar a cada uno de nosotros. Y cuando tengas, no sé, tus nietos y les muestres las fotos de joven, quizás te digan, uy, abuelo, usted como que era buen mozo cuando era, pero no sé qué le pasó. Es inevitable. Y tarde o temprano, a menos que el Señor viniera antes, vamos a ser despojados de este cuerpo. Para nosotros que tenemos conocimiento espiritual, el ser despojado de este cuerpo es quizás lo mejor que nos pueda pasar. Oye, porque vamos a estar presentes al Señor. Ya no vamos a estar aquí en la faz de esta tierra. Estaremos ausentes al cuerpo, pero presentes al Señor. Para nosotros los cristianos, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso lo sabemos precisamente de la Escritura. No es quizás lo que piensa la gente en general, pero es lo que pensamos nosotros los creyentes. Pero aún teniendo ese pensamiento, cuando seamos despojados de este tabernáculo, estaremos incompletos. Solo alma y espíritu, y el Señor nos diseñó alma, espíritu y cuerpo. Este era el gran problema que tenían los hermanos de Tesalónica, porque habían recibido la doctrina de la resurrección de los muertos y del juicio eterno como parte de los fundamentos de la doctrina de Cristo, que Cristo viene pronto, y de repente comenzaron a preocuparse porque algunos hermanos habían muerto, habían dormido. Así lo dice Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Y Pablo entonces les escribe y les dice: no quiero que se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. No les estaba diciendo que no te entristezcas porque el momento de la partida emocionalmente es algo muy fuerte, pero le decía: no te entristezcas como aquel que no tiene esperanza, porque tú y yo sí tenemos esperanza. Porque nosotros no precederemos a los que durmieron, sino que los que durmieron en Cristo resucitarán primero. Y les lanza una palabra profética alineada con esto que acabo de leer aquí en 1 de Corintios. Porque os digo en palabra del Señor, que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Esa profecía se complementa con esta, porque en aquella solamente se dice que los que están vivos van a ser arrebatados juntamente con ellos, pero aquí en 1 de Corintios se garantiza que aún el que está vivo va a ser transformado. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Y me faltaría el tiempo y sería totalmente otra prédica, pero quería traer esto como galardón porque está relacionado con la resurrección del Señor. Cuando el Señor resucitó, venció a la muerte. Y así como Él resucitó, usted y yo vamos a resucitar también y venceremos también a la muerte. De piedra angular de nuestra fe. Y allí en 1 de Corintios 15 habla de este nuevo cuerpo que vamos a recibir, que es un cuerpo celestial, es un cuerpo glorioso, un cuerpo similar al cuerpo que el Señor recibió una vez que había resucitado. Porque sí, ciertamente el cuerpo del Señor no vio corrupción, solamente estuvo 3 días muerto. En 3 días el cuerpo no se corrompe, como uno sabe pues que viene la corrupción del cadáver. Pero cuando se levantó, no se levantó en ese cuerpo que no vio corrupción, se levantó en un nuevo cuerpo espiritual, ya no un cuerpo animal. Y
nosotros nos vamos a levantar también en ese cuerpo. Por lo tanto, es una recompensa que anhelamos, una recompensa que deseamos, porque este nuevo cuerpo que vamos a recibir no está contaminado con el pecado. No hay viejo hombre dentro de ese cuerpo. El nuevo hombre completamente gobernado por el Espíritu Santo de Dios en este nuevo cuerpo, alma y espíritu, eternamente estaremos con Él. Así que vale la pena tomar ese mandato. Como papá es santo, nosotros también seremos santos, porque sin santidad nadie verá el rostro del Señor. Sed santos porque yo soy santo, dice papá. Y cuando finalmente alcances ese momento, yo te prometo, no te voy a dejar sin cuerpo, porque sea que viva o que mueras, yo me voy a encargar de que tú tengas, dice el Señor, ese nuevo tabernáculo, ese nuevo cuerpo hecho a la imagen y semejanza del de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos anima y nos alienta. Veo mi cuerpo que se va desgastando y lo veo al espejo y le digo, tranquilo, hay un nuevo cuerpo que me está esperando. Haz lo que quieras, echa la broma que quieras, no importa. Hay un nuevo cuerpo que no tiene enfermedad, que no tiene tristeza, que no tiene dolor. Un nuevo cuerpo perfecto me está esperando. ¿Y cómo lo sabes? Porque aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles. Ese día mis ojos, obviamente primero el Señor llena todo mi ser completamente, ¿no? Pero para el que me escucha y entiende, sabe, ese día mis ojos verán nuevamente al capitán. Y luego, los que estamos vivos seremos transformados. Y juntos vamos a ser arrebatados para recibir al Señor en el aire, aleluya. Esta es una recompensa de esas grandes, mis amados, a la cual toda la iglesia está llamada. Así que yo te animo hoy, en este peregrinaje que hemos emprendido. Vamos a crecer para salvación. Vamos a desear la leche espiritual no adulterada. Como hijos obedientes, no vamos a darle lugar a los deseos que teníamos antes por causa de nuestra ignorancia, sino que vamos a vivir en santidad, porque Él es santo y así Él nos los demanda, y somos hijos obedientes. Y cuando todo termine, cuando todo acabe, cuando la final trompeta suene, sea que hayamos muerto o sea que estemos vivos, seremos transformados. Y te verás y no te reconocerás. No porque tu fisonomía sea diferente, sino que sabrás, no hay pecado aquí, no hay malos deseos aquí, no hay nada, no hay temores, no hay dudas, no hay angustia. Y allí cantaremos, magnificaremos, adoraremos al que vive por los siglos de los siglos, a nuestro Rey, nuestro Redentor Jesús. Inclina tu rostro y vamos a orar. Oh Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, ante tu presencia estamos en esta hora y te rogamos y te pedimos, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Queremos ser santos porque tú eres santo. Queremos crecer para salvación. Queremos que nuestro peregrinaje sea un peregrinaje exitoso, Señor. No queremos, Señor, que los años pasen y seguir siendo niños en Cristo. Queremos ser maestros. Queremos, mi Dios, Señor, estar a la altura de la demanda que tú nos haces, Señor, y ser esos hombres y mujeres de Dios que tú quieres que seamos, Señor. Que podamos, Señor, mostrar y evidenciar con nuestro andar y nuestro caminar que te pertenecemos, que somos tuyos, que nos has comprado. Tú me compraste, Señor. Tú me compraste, Señor, y yo soy tuyo, Señor, y tú eres mío para siempre, jamás, Señor. Esa es la verdad en la cual todos vivimos, Señor, y en función de esa verdad queremos vivir, Señor, consagrados a ti, Señor, dándote el lugar que te corresponde, Señor. Tú me compraste, Señor, tú me salvaste, Señor. Tú me mostraste dirección y camino, Señor, y ahora estamos aquí, Señor. Aleluya.
Vamos a levantar las manos y vamos a adorar. Aleluya. Conocerte a ti, Señor.